El pasado día 2 de agosto del año 2020 comenzaba un año jubilar guadalupense. Siempre que la fiesta del 6 de septiembre, fiesta litúrgica de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, cae en domingo, es año jubilar. Esto sucede 14 veces cada siglo, de manera que no deja de ser un acontecimiento verdaderamente importante a nivel espiritual en nuestra diócesis de Toledo y también en todas las diócesis extremeñas y en todas las diócesis que le tienen una especial devoción a la Virgen de Guadalupe, como es esta diócesis de Córdoba que hoy nos acoge. Bueno, pues el día 2 de agosto comenzó el año jubilar guadalupense. Tuvimos que pasar toda una primera parte del año jubilar, es decir, desde el día 2 de agosto que se abrió la Puerta Santa hasta que se empezaron a abrir las puertas de las ciudades y de los territorios porque iba remitiendo la pandemia, pasamos toda una primera parte, un año coincide, en que no pudieron existir peregrinaciones a Guadalupe y no se podía ganar la indulgencia jubilar allí. Entonces empezamos a pensar qué podíamos hacer como una contribución especial de este año al Año Santo guadalupense. Y una de las cosas era el fortalecimiento de los caminos a Guadalupe. Guadalupe es un lugar de peregrinación ya desde finales del siglo XIII, en que tiene lugar la aparición de la imagen de la Virgen al pastor Gil Cordero. Enseguida se construye una pequeñita ermita a la que empiezan a ir muchos peregrinos. Ya hay constancia de que en el año 1330 el rey Alfonso XI, estando de caza por el lugar, conoce el santuario, se encomienda especialmente a la Virgen de Guadalupe. La victoria del Salado, tan importante en la Reconquista, él le atribuye la intercesión especial de la Virgen de Guadalupe y hace que el rey quede enamorado de la advocación de la Virgen de Guadalupe y de su santuario y de que comience a construir aquel santuario precioso, comience a surgir la Puebla y comiencen a surgir ríos de peregrinos venidos de todos los puntos cardinales. Bueno, pues los caminos de Guadalupe históricos existían, muchos de ellos quizá ya desdibujados por la maleza en muchos casos, y el señor arzobispo de Toledo, al habla con don Javier Gómez Elvira, al que escucharán enseguida, delegado del cuidado de la creación, les encomienda que hagan una labor de estudio de los caminos a Guadalupe y que esto se plasme en una credencial oficial que puedan llevar los peregrinos a Guadalupe y puedan ir poniendo los sellos para que a la llegada a Guadalupe le den la guadalupense, ¿no?, que es ese certificado que les acredita como peregrinos a Guadalupe. Para ello es importante comenzar a sembrar. Y la siembra de este año jubilar ha sido, en primer lugar, el estudio de los 23 caminos históricos, un estudio no cerrado porque continúa abierto, puesto que más caminos irán surgiendo y allá donde haya peregrinos que quieran ir a Guadalupe habrá un camino guadalupense. Bueno, pues esos 23 caminos históricos que se van luego mezclando, como nos explicará don Javier, en determinados momentos y puntos, bueno, pues era el estudio de estos caminos, cosa que ha hecho muy bien la Delegación para el Cuidado de la Creación de la Archidiócesis con otros voluntarios que también conocían muy bien el tema y que se han prestado a ayudarnos, y luego plasmarlo en una credencial que puedan llevar los peregrinos y que poco a poco se vaya extendiendo por todos los puntos cardinales, como ocurre con la credencial al Camino de Santiago, para que aquellos peregrinos que quieran ir dispongan de una credencial oficial, porque ya existían algunas de algunas asociaciones concretas para el Camino Real, por ejemplo, de Madrid, etcétera, que exista una credencial oficial para que los peregrinos puedan ir haciendo su camino al ritmo de esos sellos, que luego les sirve también como recordatorio de todas las experiencias espirituales vividas en el camino, y que también es un signo de comunión de todos los peregrinos que se dirigen a Guadalupe, que es un lugar solo donde nos espera la Virgen, es casa de María y hogar de sanación. Bueno, pues para que todos los peregrinos de alguna manera puedan vivir la comunión con un gesto tan sencillo como llevar esta credencial, que es una identificación del peregrino.
Bueno, pues manos a la obra nos pusimos y está apareciendo, es verdad que vio hace unos meses la luz, pero estamos todavía en las 3000 primeras ediciones de esto que tengo en mis manos y que también ustedes tendrán en sus manos, ¿no? De esta credencial. Vamos a sacar una cuarta reimpresión, que no será propiamente reimpresión, sino un poquito ampliación de algunas nuevas cosas, como nos explicará Javier, y que para nosotros es un gozo promocionar la devoción a la Virgen de Guadalupe, porque en aquel lugar tan especial han encontrado amparo y refugio tantos heridos en su cuerpo o en el corazón y han encontrado en María esa madre acogedora. Guadalupe, que es ese lugar también tan especial. Yo creo que es uno de esos lugares especialísimos situado allí en la Sierra de las Villuercas, en ese geoparque nacional tan importante como son Villuercas, Ibores, La Jara, ese sitio tan especial. Bueno, pues allí en su corazón está el santuario de la Virgen de Guadalupe. Así que animarles a que peregrinen, a que se calcen las botas de peregrino, más o menos etapas según su tiempo y su capacidad se lo permita, pero yo creo que hacer algunas etapas del Camino de Guadalupe, llevar esta credencial, guardar como un tesoro esos sellos que nos van poniendo en cada una de las localidades, pues al final no deja de ser un recuerdo vivo, como un diario de peregrinación, que luego nos servirá también para que nos entreguen la guadalupense al final. Bueno, pues les explico un poco la filosofía de esta credencial, pero ahora técnicamente será don Javier Gómez Elvira, delegado del Cuidado de la Creación de la Archidiócesis de Toledo, quien les explique un poquito más de ella. Muchas gracias. Nosotros, nuestra delegación para el cuidado de la creación tiene un poco, como dice don Raúl, el objetivo de poner en marcha o de concretar un poco lo que son los caminos de peregrinación, que son los caminos que el pueblo cristiano, la fe del pueblo cristiano, ha sellado en el territorio, ¿no? Entonces, bueno, nuestra labor ha sido hacer un trabajo de documentación, una documentación histórica, artístico-cultural y también medioambiental, porque los caminos discurren por el campo, por el medio natural, y tenemos que aprovechar pues el disfrutar de lo que vemos, de la obra de la creación, que es obra de Dios y que también nos acerca, como igual que el patrimonio cultural y artístico histórico, el patrimonio natural es como el primer sello del regalo de Dios, ¿no? Bueno, este trabajo de documentación se concreta pues, en esta credencial que les traemos y que recoge 23 caminos que podría decirse que son como los primeros 23 caminos. Esto es un trabajo del que somos conscientes de que está incompleto, no ha hecho más que empezar y en el que nos gustaría incluir nuevos caminos y que vemos que es necesario incluir nuevos caminos y por eso vamos solicitando la colaboración de equipos voluntarios que nos vayan ayudando a completarla, ¿no? Y estos caminos, estamos hablando de caminos de aproximadamente 3000 kilómetros y más de 250 pueblos. Empezamos por el Camino Real de Madrid. Voy a hacer un breve recorrido, muy largo y a la vez corto, intenso, porque son decir simplemente como un pequeño detalle de cada uno de ellos. El Camino Real de Madrid es el camino más transitado y más destacado por su condición de eje vertebrador de la comunicación peninsular. Es un camino apadrinado por las casas reales, muy recorrido por los reyes católicos, sobre todo la reina Isabel, y que los Austria pues, consolidaron definitivamente. En segundo lugar, este camino real presenta una variante que es por la Cañada Real Segoviana, que evita los núcleos urbanos y que llega a las Ventas de Retamosa, hace como un pequeño atajo, y que va por vías pecuarias, zonas de famosas vías por donde transitaba la Mesta, ¿no? El camino de Segovia, también del Escorial, o también llamado de Felipe II, es que parte del monasterio de Jerónimo de San Lorenzo del Escorial. No olvidemos que Guadalupe comenzó siendo una ermita, después
pues un priorato secular y posteriormente se le encomendó a la Orden de San Jerónimo. Y fue una orden muy importante en el nacimiento de este monasterio. Este camino, pues que se une al Camino Real de Madrid en Ventas de Retamosa, pero que tiene que saltar pues toda la Sierra de Guadarrama, por donde iba ya una antigua calzada romana, ¿no? El Camino Real de Toledo, que en él confluyen también algunos de estos caminos, como hemos dicho, el del Escorial, pues es uno de los caminos también destacados que parte de la Catedral o de San Juan de los Reyes, convento franciscano, al lado del río Tajo, y que confluye con el Camino Real de Madrid en el término de Cazalegas, justo donde el Alberche desemboca en el Tajo y donde ya nos aboca a entrar en Talavera de la Reina. Siguiendo el Camino Real de Madrid, pues llegamos al Cañizo, después de pasar por Talavera de la Reina y por, lógicamente, la Basílica de Nuestra Señora del Prado. Y en el Alcañizo se une el Camino de San Antonio del Tiemblo, que es un camino que pasa por el Monumento de los Toros de Guisando y confluye en Alcañizo, como decía, y que, bueno, pues que hacían tradicionalmente devotos toledanos de San Antonio que partían desde el Tiemblo. El Camino de Santa Teresa, que más adelante se une también al Camino Real de Madrid en Oropesa y por el que transcurrió pues nuestra Santa Andariega, ¿no? Es un camino que pasa por el famoso valle, el Collado del Pico y el Valle de las Cinco Villas, ¿no? El camino de la Fundación Jerónima, otro camino que confluye en Toledo y que termina por coger el Camino Real de Toledo y que parte de Lupiana, de Guadalajara, donde los primeros jerónimos de Guadalupe conforman esa primera comunidad que se dirige al monasterio de Guadalupe. El camino de los Montes de Toledo también, aparte de ir por toda la margen del río Tajo, ese río que acompañamos por toda la vega del Tajo hasta llegar fundamentalmente hasta Talavera de la Reina y más allá, Calera y otros pueblos, pues que nos sirve también para ver cómo la naturaleza herida, el río Tajo, que está bastante contaminado, pues nos habla de la sanación que necesitamos, también las personas, también la tierra, la naturaleza, y necesitamos sanar estas heridas y por eso caminamos al hogar de la Madre, casa de sanación, como dice un poco el emblema o el logo de este año jubilar, ¿no? Bueno, el Camino de los Montes de Toledo transcurre por los Montes de Toledo, sale del puente de San Martín, al pie de los franciscanos, y por todos los Montes de Toledo atraviesa pues, uno de los parajes más agrestes del centro peninsular, de alto valor ecológico, que en su momento pues, era un camino peligroso, porque era el que transitaba zonas inhóspitas y muy frecuentado por bandoleros, etcétera, ¿no? El Camino de Santa María de la Cruz, que también confluye en Toledo para coger el Camino Real o el Camino de los Montes de Toledo, y es que sale de Cubas de la Sagra y se une en Toledo, y que es el camino que hizo una niña de Cubas de la Sagra, Inés Martínez, que recibió pues, una promesa de la Virgen de curación, camino de Guadalupe. El Camino de Cabañeros, que pasa circunvalando o próximo al Parque Nacional de Cabañeros, también zonas pues de alto valor ecológico y que bueno, pues transcurre por estas sierras del centro de la península. Y el Camino de la Vía Verde. El Camino de la Vía Verde es un camino que parte de Calera y Chózar como un guiño a estos nuevos caminos. Este se apoya en antiguas infraestructuras viarias de ferrocarril que no remataron y que se han convertido en rutas de senderismo y que también queremos recoger porque lo utilizan también los peregrinos, aunque se han habilitado con un fin medioambiental, también sirven para acercarse a Guadalupe disfrutando al mismo tiempo de la naturaleza. El Camino Viejo de Talavera o el Camino Nuevo Jareño, dos caminos que nacen de Talavera y que no pasan por el famoso puente del Arzobispo, sino que cogen la otra margen del río y lo vadean en otro sitio. El Camino de Levante, pues un camino ejemplo del voluntariado
cristiano para cuidar a los peregrinos y que también sirve un poco pues, como paradigma de lo que deben ser todos los caminos de Guadalupe. Caminos dotados pues, de infraestructuras de albergues, lugares de descanso, lugares de recreo, que acojan y que animen a los peregrinos para que sigan su camino. El camino de los mineros, que pone en relación el yacimiento de mercurio de Almadén en Ciudad Real y que servía a la farmacia del monasterio, esta famosa farmacia, que era también como pues, un punto de referencia en la época pues, de la historia de la medicina, ¿no? El camino visigodo, que parte de la localidad de Alcuéscar y donde se ha rescatado una iglesia visigoda que nos habla de la presencia cristiana en la península antes de la invasión de los musulmanes y que fue la que provocó que la Virgen de Guadalupe fuese enterrada y escondida durante esa época. El camino romano y portugués, pues que recoge principalmente a peregrinos y viajeros portugueses sobre antiguas vías romanas, camino que proviene de Lisboa y que pasa por Mérida y Badajoz y que conecta con el Camino Real de Madrid también tras pasar por Guadalupe. El camino Vía de la Plata, que transita por una de las vías romanas más antiguas e importantes de la península, el camino mozárabe, que parte de Monterrubio de la Serena y que lógicamente parece inacabado porque este camino puede recoger parte de lo que es todo el flujo de peregrinos que vienen incluso pues, de Córdoba, el Camino Real de Sevilla, que recoge a los peregrinos procedentes de Sevilla y de Andalucía Occidental, también de Córdoba, con numerosos puntos de interés, como Madrigalejo, este pueblo donde murió el rey Fernando el Católico precisamente cuando iba a Guadalupe, el Camino de los Descubridores, que pasa por localidades emblemáticas como Trujillo, Cáceres, que fue transitado por personajes ilustres de la época, grandes extremeños, Francisco de Godoy, Mencía de los Nidos, Francisco Pizarro, etc. El camino del monasterio de Yuste, íntimamente unido al emperador Carlos I en los momentos de esplendor de Guadalupe y que unía a dos de los principales monasterios de la orden jerónima. Y finalmente, el número 23, llegamos al camino de Monfragüe, camino que pasa por un parque nacional y la preciosa comarca de los Ibores. Bueno, resulta emocionante comprobar cómo la fe, vuelvo a repetir, mantiene vivos los caminos, la fe del pueblo cristiano, sencillo, y por eso queremos recoger, junto a las rutas que ha consolidado la historia, pues las nuevas rutas que el devenir de los tiempos ha ido utilizando y vendrá utilizando. Importante simplemente terminar diciendo que los cristianos, la peregrinación, nos hace ver que los cristianos caminamos hacia un punto, hacia un objetivo, hacia un destino, tenemos un fin, no estamos desorientados ni perdidos y en estos caminos encontramos cuál es el sentido de nuestra peregrinación, que es el hogar de María, casa de sanación, y a la Virgen de Guadalupe nos encomendamos en la realización de este trabajo que seguiremos, si Dios quiere, pues haciendo. Y muchas gracias. Bueno, en principio tenemos credenciales en las 4 diócesis extremeñas, Toledo, Mérida, Badajoz, Coria, Cáceres y Plasencia. Y vamos a continuar un poquito con la labor de esta nueva reedición, o que vamos a hacer el día 4, si Dios quiere, pues enviar unas poquitas al Arzobispado de Sevilla y otras poquitas al Obispado de Córdoba, para que aquellos peregrinos que lo deseen puedan dirigirse y puedan adquirir la credencial o hacerse con la credencial allí. Luego, también un poco abundando en este sentido, la credencial no solamente se puede encontrar impresa en estos lugares que hemos dicho, ¿no? En la diócesis de Toledo tenemos varios lugares habilitados, en Talavera de la Reina, poquito a poco vamos creando un poco la infraestructura, esto están haciendo. Pues tenemos, y es un apoyo creo que fantástico para la credencial, una página web que es www.guadalupejubileo.com. Es la página oficial del Jubileo de Guadalupe, donde hay un arsenal de información. No solo está en PDF la credencial, por si alguien no pudiera adquirírsela, se la puede imprimir en casa y le puede servir, evidentemente,
sino que también allí encontramos el libro del peregrino, con oraciones para cada día, reflexiones, la historia de Guadalupe. Allí encontramos también la carta pastoral de los obispos extremeños, del arzobispo de Toledo, el arzobispo de Mérida y los obispos de Coria y de Plasencia, una carta conjunta que escribieron con motivo de este año jubilar. Allí tenemos también una carta preciosa que el Papa Francisco escribió a propósito de Guadalupe, cuando el arzobispo de Toledo le invitó a visitar Guadalupe con motivo del año jubilar, y el Papa, disculpándose por no poder estar presente, escribe una carta muy bonita de 3 folios que están también recogidos y se pueden encontrar allí, y luego todo un arsenal de información histórica, cultural, luego los tracks de todos los caminos. Hay un tema, y es que muchos de estos caminos todavía no tienen la señalización propia para el peregrino. Entonces utilizamos lo que la técnica nos permite, que son medios digitales, para que quien lleve un móvil en la mano, que hoy somos todos, un teléfono inteligente, pueda tener sus flechas amarillas o verdes o rosas, como sean las nuestras, que no lo sé, todavía estamos ahí en ese proceso, pues ya las tiene puestas, de manera que en ese estudio que se ha hecho de los caminos, tanto de los trazados como medioambientales, etcétera, que nos explicaba don Javier, pues ya encontramos también la señalización a nivel digital. Luego aquí, bueno, pues hay bastantes cosas. Y luego en esta página web, también, si se me permite, encontramos otra de las grandes cosas que nos ilusionan vinculadas a la credencial y al Jubileo de Guadalupe, que es la obra social del Guadalupe Jubileo. Don Francisco, nuestro arzobispo, dice que un año jubilar no debe quedar solo escrito en las letras muertas de las crónicas, que luego dentro de 50 o 60 o 100 años solo vuelven a ellas los historiadores, ¿no? Sino que deben quedar escritas en letras vivas de la caridad. Entonces hemos asumido, para colaborar en 2 proyectos de 2 instituciones que no son propiamente nosotros, no somos nosotros los que hemos puesto en marcha esas, sino estamos apoyando varias pues iniciativas de caridad y sociales, y también aquí tienen toda esa información, ¿no? El apoyo a un centro especial de empleo para personas con riesgo de exclusión social y laboral. Se va a crear con ASDIVI, la Asociación de Discapacitados de las Villuercas, junto con otras instituciones como es el Ayuntamiento de Alía, que también ha participado muy activamente, o los fondos LEADER, que también han sufragado gran parte de los gastos. Pues Guadalupe Jubileo también va a pagar el 30%, Guadalupe Jubileo también va a comprar otra línea más para hacer más eficaz y más rentable esa empresa. Bueno, estamos colaborando ahí. Y luego también en la edificación de una nueva capilla en el campo de los Pastores, que llevará el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe. Fijaros, en ese lugar de peregrinación internacional, lo importante que es que haya una de las capillas superiores, que están hechas a modo de jaimas preciosas. Ya existe la simulación de lo que van a ser, la más grande de ellas, que puede acoger a 105 peregrinos celebrando la misa, que el motivo central sea la Virgen de Guadalupe, el pastor Gil Cordero. Fijaros que en el campo de los Pastores, donde pastores recibieron la noticia del nacimiento del Salvador, pues podamos también hacer un homenaje a esos pastores que han sido preferidos de la Virgen y a esos pastores que han sido y que son en todas estas tierras nuestras y que han tenido ese oficio tan digno y tan respetable, pues hacerles también un pequeño homenaje, y luego sobre todo con la elaboración de esa capilla contribuir también a que las familias cristianas de Palestina, que están pasando por situaciones muy difíciles hasta el punto de tener que emigrar, puedan fijarse poblacionalmente en su sitio y pueda seguir profesándose la fe en Cristo en el lugar donde el Señor nació, ¿no? Pues estas son, digamos, las 2 obras también que ustedes encuentran ahí, también cómo colaborar si alguien quiere hacerlo. Sí, bueno, pues es relativamente fácil porque el más antiguo sin duda es el Camino Real de Madrid, ¿no? Y es el más documentado, es el que hay más
más estudios y más transitado, precisamente por eso, pues porque era un camino que fue columna vertebral de la comunicación de toda la península y bueno, sigue manteniendo la salida de Madrid, toda la carretera de Extremadura prácticamente se come el camino, el camino real, ¿no? Y luego el más moderno, pues probablemente es el camino de la Vía Verde, ¿no? El camino de la Vía Verde es un camino bueno, yo creo que hacemos un guiño a que, bueno, nosotros no somos, en el equipo, como decía don Raúl, hay gente muy cualificada, historiadores, que nos van dando un poco el apoyo y los criterios de qué incorporamos, qué no incorporamos, pero nosotros somos iglesia, ¿no? Y entonces la iglesia no entra tampoco en conflictos ni intereses, porque todos los caminos también mueven muchos intereses, incluso económicos, ¿no? Turísticos, de todo tipo, ¿no? Deportivos. Nuestro interés es pues, como no puede ser otro de la Iglesia, que es evangelizar, ¿no? Y entonces estos caminos nuevos como el de la Vía Verde, pues que han surgido como caminos naturales de disfrute de la naturaleza, pues están en nuestro recorrido. Y entonces, como están en nuestros itinerarios, los utilizan los cristianos actualmente pues para ir a Guadalupe, ¿no? Desde otros puntos. Y entonces, bueno, pues ahí estamos nosotros. Son caminos, por así decirlo, bautizados por la fe de los cristianos, pues con mucho gusto los incorporamos, pues porque ya han empezado a hacer historia y seguirán haciendo historia, y la historia es cuestión de tiempo, ¿no? Bueno, pues ahora mismo tenemos varias solicitudes dentro de la propia diócesis de Toledo incluso, ¿no? Bueno, y otra de las cosas interesantes, y probablemente este es uno de los motivos por los que tenemos que hoy que hablar aquí, es que Córdoba, pues que tiene larga tradición de peregrinación a Guadalupe, pues Córdoba como tal sí que aparece en todos nuestros estudios tal cual, pero Córdoba hay que incorporarlo en el camino a Guadalupe físicamente y es de justicia, bueno, cuántos, no me atrevo a decir cuántos porque yo no soy tampoco especialista, los historiadores que tenemos están ahí estudiando en el equipo y yo, por decirlo de alguna forma, aunque don Raúl me da mucha preeminencia, yo lo que hago es coordinar a los que saben, ¿no? O sea, yo aprovecho un poco el trabajo de los demás y a mí lo que me gusta sí que es más el campo y la naturaleza, ¿no? Y es donde nosotros aprovechamos para ir a Guadalupe interpretando el paisaje y diciendo cómo se llaman estos pajaritos que suenan o estas plantas que estamos viendo, ¿no? Que ayer decía en Sevilla, ¿no? Que es una pena que vamos por el campo y no sabemos mirar, no sabemos ni lo que estamos viendo. Hemos perdido Sabemos mucho actualmente, pero no sabemos distinguir dos tipos de tomillo, no sabemos distinguir dos hierbas, no sabemos lo que es un jaramago, no sabemos lo que es un quejigo. Yo cuando a veces tengo anécdotas en el campo de que alguno ve un árbol seco y dice, este está seco, y es una encina seca, ¿no? Y dice, pero vamos a ver, esto es un quejigo que pierde la hoja, hermoso, ¿no? O sea que no, ¿de qué estamos hablando, no? Bueno, pues ese desconocimiento de la naturaleza hemos perdido un valor ahí de estos fundamental, básico, fundante, como digo yo, de las personas, que no hay que estudiar tanto, sino que con solo salir a la naturaleza, como hacía San Francisco de Asís, le elevaba a Dios, ¿no? Pero claro, nosotros salimos a la naturaleza, salimos al campo y la pisamos, ¿eh? Nunca mejor dicho, la pisamos, la estropeamos y si llevamos una lata la tiramos y porque no lo apreciamos, ¿no? Y entonces, ¿cuántos caminos hay? Bueno, pues hay bastantes porque hay bastantes fallas, ¿no? Fallas en el sentido de que nos queda todavía camino por andar. Córdoba es un ejemplo, ¿no? Pero hay otras capitales de provincia también que también nos faltan incorporar, pero el trabajo ha empezado. Esta credencial tiene 2 años o algo así y bueno, pues lo ideal es que vayamos alimentándola y vayamos avanzando y que Córdoba pueda estar rápido ya, pues bueno, pues es cuestión de voluntades y de trabajos y de colaboración, que estaríamos encantados de incorporarla, ¿no? En las próximas ediciones, ¿no? Somos conscientes de que estamos sembrando para que esto dé fruto dentro de 10, 15, 20 años. Se está poniendo quizá la semilla, una semilla necesaria para que prenda, ¿no?, todo este movimiento. Luego,
esto tiene que verse acompañado por la colaboración de asociaciones e instituciones públicas, pues que se encarguen de los caminos que pasan por sus demarcaciones, pues tenerlos dispuestos y convenientemente arreglados, los puentes, etcétera, ¿no? Bien, se irá ilusionando en la medida que los peregrinos vayan abriendo brecha y sendero, sí. Para aquellos que quieran peregrinar con Javier, aparte de que el año pasado estuvieron recorriendo un grupo con la Delegación del Cuidado de la Creación el Camino de los Montes de Toledo, un camino con una riqueza natural impresionante, y este año están recorriendo el Camino Real de Toledo. Otros grupos están saliendo del Camino Real de Madrid, cada sábado hacen una etapa al mes y al final se juntarán todos en Guadalupe, ¿no? Pero peregrinar con Javier se puede hacer también en Radio María, porque cada 15 días hacemos un programa de radio que se titula Guadalupe, Hogar de Sanación. Un programa en el que interviene un historiador que nos cuenta pasajes de la historia de Guadalupe. La segunda sección que hacemos cada vez que tenemos ese programa, que es los lunes por la noche de 12 a 1, cuando ya empieza el martes en la península, en lunes alternos, pues la segunda sección es Caminos a Guadalupe, y quien dirige esa sección es Javier Gómez Elvira. Y yo le decía cuando le encargué esta sección, porque yo dirijo el programa, le dije, te doy una patata caliente, porque no es nada fácil decirte, aquí tienes una lista de caminos que él ha estudiado y ahora vete diciendo pueblo a pueblo, que eso puede ser lo más aburrido del mundo. Bueno, Javier es ingeniero de montes, ha sido conservador de espacios de parques naturales, ha sido director general también de montes y en la Comunidad de Castilla-La Mancha, que es un hombre con una formación tan amplia, tan enamorado de su trabajo, que es que da gusto peregrinar con él incluso en radio, porque vas recorriendo los caminos y te va haciendo ver las distintas especies, tanto vegetales como animales, entonces se disfruta mucho. Todos los podcasts están en www.radiomaria.es, en ese programa Guadalupe Hogar de Sanación, y verdaderamente que es una delicia pues peregrinar con él, ¿no? Luego tenemos otra sección que hace el padre Juan Francisco Pacheco, que es el responsable de comunicación de Guadalupe Jubileo, que es de testimonio, de entrevista. Y luego tenemos otra sección que es El arte en Guadalupe y sus caminos, ¿no? Que lo hace también la delegada de Fe y Cultura de la Archidiócesis de Toledo, donde está desgranando, y también es una mujer que ve y describe por la radio como nadie. Entonces, bueno, pues es un programa que está gustando mucho, que está pegando mucho, y gracias pues a la grandeza de ánimo y a la sabiduría y al gusto de todos estos colaboradores.